Vamos a presentar la tragedia griega. Creo que el título nunca estuvo tan bien elegido, pero en el momento que publicamos el libro teníamos dudas, por eso el subtítulo, Siriza, una oportunidad. Yo les voy a leer, me ha pedido especialmente que lo haga mi amigo James Petras, una última publicación que se ha hecho en relación a una entrevista de una radio uruguaya el pasado lunes. Quiero preceder este texto de Petras, que tiene una participación importante en este libro con 3 artículos. Luego de 10 años que James Petras no se publica en Argentina, con una frase de Jean-Paul Sartre: cada vez que he estado equivocado fue por no haber sido lo suficientemente radical. Y dice James Petras: el concepto de lo que llaman acuerdo de este fin de semana, que es el segundo holocausto griego, el primero fue la invasión y ocupación de los nazis, que costó 400.000 muertos, incluido mi abuelo y mi tío, durante la ocupación por el hambre y las dificultades que los alemanes nazis nos exigieron. Ahora tenemos el segundo holocausto, que es el producto de las imposiciones de Europa, principalmente otra vez alemanes, la invitación del gobierno de Grecia, de Alexis Tsipras, de someter al país a un tipo de colonialismo. Porque el acuerdo dice textualmente que Europa desde Bruselas va a mandar supervisores para asegurar que todas las medidas regresivas se cumplan puntualmente y según lo establecido por los prestadores y de los bancos en Europa del Norte. Además, van a aumentar los impuestos a los alimentos, van a modificar los acuerdos laborales para dar mano fuerte a los capitalistas para despedir obreros en cualquier momento bajo cualquier pretexto. Realmente es una gran traición por parte de Tsipras. Es una situación desastrosa porque ya los jubilados, por ejemplo, han perdido el 40% de sus ingresos. Otro recorte más significará que la gran mayoría de los jubilados van a caer en la pobreza. Esto indica que todos los trabajadores del sector público que habían conseguido reimponerlos en el trabajo serán expulsados nuevamente. El acuerdo significa que Grecia entrega toda su soberanía, toda la posibilidad de implementar medidas a favor de las grandes mayorías. La colonización de Grecia es completa y el entreguismo de Tsipras es definido. La mayoría votó contra la austeridad y el gobierno implementa una superausteridad. El pueblo considera al nuevo gobierno como un representante de la democracia y el gobierno entrega el poder de decisión a funcionarios extranjeros no elegidos. El imperialismo es la forma más dominante de controlar, y no hay que hablar de socios, como habla Tsipras de nuestros socios en Europa. Es como formar un esquema de integración con Estados Unidos y llamar a los imperialistas de Washington como socios. No son socios, son explotadores, buscan controlar los recursos y la mano de obra y quieren empobrecer al pueblo para aumentar la ganancia. Y me parece importante marcarlo para todos los que se consideran de una política de izquierda. No se puede comprometer
con los países imperialistas y esperar la realización de reformas progresistas y dejar la subordinación, el vasallaje que está presente. El pueblo griego va a sufrir tremendas pérdidas, van a quedar como sirvientes, limpiadores y mesoneros de los turistas ricos que van a Grecia ahora a encontrar un pueblo dominado, humillado y traicionado. Es uno de los pecados, uno de los peores actos de un partido que pretende ser de izquierda en toda mi historia. Tengo casi 58 años de militancia y nunca he visto una traición tan profunda, tan negativa sobre un pueblo entero. Y pregunta el periodista uruguayo que lo entrevista, ¿hay alguna salida o la suerte está echada? La salida, siempre dije, desde que empezamos a discutir esto en enero, que es dejar de pertenecer a la organización colonial que se llama Eurozona, la Unión Europea. Luego, desarrollar una política independiente, renunciar a la deuda como hizo Argentina, Ecuador, Islandia y empezar a encauzar los ingresos para el repunte de la economía. Financiar el consumo, mejorar las capacidades de desarrollar la actividad pública, nacionalizar los bancos, etc. Todo está escrito. Nosotros lo definimos temprano. Si uno vuelve a mirar las columnas de febrero o marzo, ya hablábamos de que era un desastre, porque ante cada capitulación de Grecia, mayores eran las exigencias. Cuando los imperialistas entienden que hay un gobierno débil, un gobierno dispuesto a conciliar, ellos determinan los términos de las negociaciones y cada vez que Tsipras y Syriza entregaban algún documento aceptando una u otra de las imposiciones, se enfrentaba a mayores imposiciones. La única solución ahora y en el pasado es la ruptura con Europa y aplicar una nueva forma de organizar la economía. Dicen que esto causaría un caos, pero el caos ya existe. La gente no encuentra trabajo, los jóvenes sufren una desocupación del 60%, no tienen nada que perder. Sería eso, buscar otra forma de organizar la economía, socializarla, buscar aliados en Rusia, en China, aumentar la capacidad de producir y no someterse a los banqueros. Porque hoy la mayor parte de lo que Grecia produce va a pagar la deuda, no entra en el bolsillo de la gente y en el tesoro griego. Por eso creo que lo mejor que puede pasar hoy en Grecia es que el Parlamento rechace el acuerdo y fuerce a nuevas elecciones. Creo que un regrupamiento de partidos e individuos puede formar por lo menos una oposición. Y creo que Syriza, con Tsipras a la cabeza, va a formar una alianza con los partidos de la derecha, porque ahora ambos apoyan la austeridad, la subordinación, el espionaje de deuda del colonialismo. Entonces creo que lo mejor es que el gobierno pase a elecciones, hay una oposición verdadera en Grecia, la derecha se unificará entre sí para otra vez enfrentar la crisis, que pasará por huelgas generales, movilización de la juventud, barricadas en las principales ciudades, etc. Esa es la única respuesta. Bien, quise leer esto porque cuando decidimos en la editorial hacer este libro, en alguna medida fue motivado por un artículo de Jay Peña, que es el artículo que está publicado al inicio de este libro, un artículo muy fuerte en contra de Syriza. Recuerdo que hace aproximadamente un mes estuvimos presentando este libro junto con Claudio, con Julio Gambina, con Luis, y hablábamos, bueno, de las distintas alternativas que se presentaban en la situación. Evidentemente y desgraciadamente, a mi entender, lo que de alguna manera
febrero-marzo, anticipó Jaime Petra, se ha transformado en una situación real. Estamos haciendo esta presentación en un momento crítico, no solamente para Grecia, también entiendo que para la izquierda a nivel internacional. Hoy estuvimos discutiendo acá con Luis y con Ana Laura, ver si una vez que pasen las PASO nos podemos dar algún tiempo para hacer un debate teórico-político sobre esta situación. Vamos a repetir un poco el esquema que hicimos hace un mes. Lo vamos a dejar a Claudio que empiece. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nuevamente discutiendo Grecia en un nuevo escenario. Se acaba de aprobar el tercer memorándum en el Parlamento griego y concluyó otro dramático capítulo de una batalla que todos esperamos que continúe, así como el triunfo del no en el referéndum generó una oleada de gran entusiasmo. La terrible capitulación de Tsipras ha generado una gran frustración, pero el desenlace final todavía sigue pendiente. Si la resistencia contra el nuevo austericidio que se viene gana fuerza en las calles, volverá la esperanza en luchas, en victorias, y lo que ha ocurrido esperemos que quede como un episodio penoso de la historia reciente. Y en América Latina, por supuesto que seguimos estos acontecimientos con mucha ansiedad. Sabemos que si la troika doblega al pueblo griego, se afianzarán los proyectos derechistas en nuestra región, y si triunfa el pueblo griego, enfrentaremos posibilidades de profundizar un camino de emancipación en América Latina. Quiero adelantar tres, a mi juicio, lecciones de la experiencia latinoamericana para lo que ocurre en Grecia. La primera es que en situaciones críticas como las que se están viviendo, se necesitan liderazgos valientes y las actitudes de coraje que, por ejemplo, tuvieron Fidel Castro o Chávez, de asumir riesgos para cambiar la historia. Es decir, la antítesis de la actitud que adoptó Tsipras la semana pasada. En segundo lugar, me parece que la experiencia latinoamericana indica que se puede luchar, se puede resistir y se puede doblegar a la troika, como aquí ocurrió en varias oportunidades con el Fondo Monetario Internacional, pero se requiere construir conciencia antiimperialista y de ruptura con los acreedores, y no una ingenua confianza de mejorar la situación del país dentro de la eurozona, como desplegó Syriza. Y en tercer lugar, me parece indispensable recordar que en situaciones económicas catastróficas como las que atraviesa Grecia, es indispensable la suspensión del pago de la deuda, como para tener el oxígeno que, por ejemplo, tuvo Argentina entre el 2002 y el 2005. En esos momentos, un país necesita manejar sus recursos, necesita tener la posibilidad de un alivio, por lo menos temporal, para poner en marcha su economía. Bueno, nada de estas tres cosas ocurrieron. Lo que estamos viendo en Grecia fue definido por el semanario Der Spiegel como un catálogo de crueldades. Y en las redes sociales se ha descrito esto claramente como un golpe de Estado. El memorándum actual es peor que todos los anteriores en cualquier índice que uno quiera tomar. El ajuste fiscal es brutal, y es tan brutal que si falla en algún mes el ajuste, inmediatamente hay una cláusula que obliga a sustituir por otro ajuste que garantice la continuidad de la austeridad. Los números son terribles. Se introduce plenamente la reforma laboral, se introduce la liberación de los precios de productos de primera necesidad, el desahucio de los hogares, privatizaciones ya no solo que estaban contempladas antes,
de aeropuertos, sino nuevas como la electricidad, y apareció este fondo de apropiación. Todo lo que venda Grecia para pagar la deuda, al principio se iba a gestionar desde el paraíso fiscal de Luxemburgo. Ahora lo van a fiscalizar directamente en Atenas, y los propios griegos se van a encargar de vender las propiedades de su país para, desde su país, controlar esta transferencia de recursos en condiciones de un chantaje permanente. Las cláusulas dicen que hay que cumplir a rajatablas el pago de la deuda, y si no, cae el acuerdo y nuevamente se rediscuten las cláusulas y desaparece lo que era la expectativa sobre la cual insistía una y otra vez Tsipras, que era la reestructuración de la deuda. Aquí no solo no hay, sino que como la recesión va a continuar y la deuda va a seguir aumentando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional acaba de calcular que en poco tiempo la deuda pasa del 170% al 200% del PBI, y cuando se discuta la reestructuración va a ser eventualmente sobre una deuda mayor y sobre un país completamente vendido, rifado, hipotecado a los acreedores. Es decir, una reestructuración que no tiene sentido. Es evidente que la decisión de Merkel ha sido humillar a Tsipras, humillar a Syriza, obligarlo a perder toda legitimidad, forzarlo a hacer lo que está haciendo, que es cogobernar derecho con la derecha, hacer lo que él dijo que nunca iba a hacer, que era convertirse en un Papandreou. Ya votó con la derecha y se preparan las condiciones para que cogobierne con la derecha y para conducir a Grecia a una situación nítidamente colonial, un parlamento que, al igual que en las épocas de Cavallo, se reúne de urgencia para votar lo que piensan, lo que reclaman los acreedores, y desaparece cualquier vestigio de soberanía. El viejo plan de Alemania de quedarse con las islas para tenerlas como lugar de vacaciones vuelve a pleno como un proyecto inmediato. Yo creo que aquí existe primero el interrogante de por qué Alemania es tan duro, por qué Merkel ha sido inflexible, y hay algunas respuestas que, bueno, es el recuerdo de la hiperinflación del 23, es por dogmatismo, es por ceguera. Yo creo que Alemania actúa como Alemania porque es el único camino que tiene para llevar adelante una unificación ya no monetaria, sino fiscal y bancaria de toda Europa bajo su comando. Alemania no tiene el recurso que tiene Estados Unidos de imprimir dólares, solo puede construir hegemonía con un euro fuerte, con políticas deflacionarias que le aseguren un control de las exportaciones y un control del crédito sobre el resto de Europa. Alemania necesita sustituir la falta de un ejército por el dominio económico, y por eso ejerce esta brutalidad. Por eso ha actuado subordinando a Francia, emitiendo una advertencia de terror sobre toda Europa, y esto que terminó de verse ahora estuvo presente durante 5 meses. En cada uno de los momentos de las negociaciones, Alemania se mostró como tal, nunca bajó las exigencias y utilizaba el corte de la liquidez que permite la supervivencia de los bancos como un recurso para forzar concesiones en cada negociación. Estados Unidos ha sido más cauteloso. Yo creo que Estados Unidos teme las consecuencias geopolíticas de lo que está ocurriendo. Hay 4 bases de la OTAN en Grecia. Hay un temor a que un país que es un tapón de inmigrantes y refugiados de África y del mundo árabe termine convirtiéndose en un estado fallido como Libia. En Grecia es el lugar por donde van a pasar futuros gasoductos. En las islas se ha descubierto gas. Grecia puede cumplir un papel de alianza eventual con Rusia, o por lo menos actuar en la Unión Europea limitando las sanciones contra Rusia. Puede privatizar los puertos a favor de China. Son un conjunto de elementos que lo conducen a Obama a ser más cauteloso, además de la rivalidad con Alemania, porque si el Fondo Monetario hoy dijo que incluso no estaría dispuesto a acompañar este acuerdo, es porque quieren aprovechar esta situación para que la unión fiscal se haga
haciéndole a Alemania pagar algún costo por el rescate de Grecia y mejorar el perfil geopolítico de Estados Unidos. Pero más allá de todos estos detalles, Estados Unidos y gran parte de las élites europeas temen las consecuencias políticas desestabilizadoras generales, la pérdida de legitimidad. Lo del referéndum ahora no es nada más que otro tipo de votaciones, como la del 2005 en Europa, que demostraron la total carencia de bases electorales, sociales, democráticas que tiene la Unión Europea en el continente. Por lo tanto, hay una situación, después de la firma de este tercer memorándum, sumamente crítica. Y la otra pregunta, ¿por qué Merkel se puso tan dura y por qué Tsipras actuó como actuó? Bueno, es evidente que Merkel se envalentonó cuando vio un adversario que se estaba arrodillando. Como dice Petras, esto va a pasar a la historia como un caso extremo de repliegue, de capitulación, pocas veces vista. Al otro día del triunfo del no, Tsipras empezó a trabajar por el sí, comenzó a subordinar el 60% al 40%, desoyó todo lo que él había convocado a votar. Al otro día del no, convocó a la derecha a buscar una concertación, aceptó un memorándum escrito por Francia, que así fue llevado al Parlamento. Me hacía acordar la época de Cavallo, no llegaron a traducirlo al griego, hubo que leerlo en inglés, y Tsipras comandó 2 capitulaciones sucesivas. La primera, inmediatamente después del no, hizo aprobar un documento del sí, y la última, la que es un caso extremo, porque él impulsó en el Parlamento no solo lo que dijo que nunca iba a hacer, sino el peor memorándum de la historia reciente de Grecia. Yo creo igualmente que esta película no terminó. No terminó por razones obvias para cualquiera. Se viene un ajuste brutal. La idea de Tsipras, que evitamos lo peor, es algo que difícil de creer por alguien. No hay austeridad con rostro humano. Se va a reforzar el ajuste en un país que ya está exhausto. Grecia ya hizo 2 veces y media el ajuste fiscal de España. Los datos son completamente terroríficos y todos sabemos, empezando por los griegos, que el dinero nunca llegará a Grecia. Los acreedores van a ponerle una ventanilla, lo que van a sacar por la otra ventanilla, y esperemos, es posible, se abre la posibilidad de una nueva oleada de resistencias después de este shock, que empezó ayer con una huelga, que empezó con manifestaciones significativas. Ojo que Grecia nos deja a todos estupefactos. Son cambios vertiginosos. Nadie esperaba este nivel de resistencia, el triunfo del no, este giro, y no sabemos qué nueva sorpresa nos depara un pueblo griego que ha demostrado en el momento del referéndum una enorme reserva de resistencia, porque el triunfo del no fue un triunfo en condiciones de campaña de miedo atroces, y no fue el 60%. Entre la juventud y en los barrios populares fue el 85%. Y el no triunfó demostrando que hay aprendizaje, hay una experiencia. No es el primer chantaje que le hacen al pueblo griego, un pueblo que además tiene una larga historia de resistencias, especialmente antineocoloniales, contra Europa, contra el nazismo, contra la opresión de Alemania. Pero en lo inmediato tenemos que ver cómo se procesa este shock, este abrupto pasaje de la alegría a la desazón. Un artículo de ayer hacía una semejanza con el 4 de agosto de 1914, cuando la socialdemocracia alemana votó los créditos de guerra y apabulló, como relataba el artículo. Lenin no podía creerlo, estaba perplejo. Esa misma perplejidad ha creado entre muchos de los que seguían con atención
lo que ocurría en Grecia, y la comparación del 4 de agosto es importante porque un peligro gravísimo para Grecia, si no hay reacción importante de la izquierda, es la reacción de los fascistas. El peligro que los fascistas canalicen la desesperación, el rechazo, la desazón, es una posibilidad. No nos olvidemos que Aurora Dorada, Amanecer Dorado, sacó, si no me equivoco, el 7% de los votos en la última elección. Tienen 14 diputados, son un peligro real que pueden canalizar una decepción. Entonces, la clave está en cómo se reconstruye la izquierda. La clave está en cómo se forja un reagrupamiento de la izquierda, y lo interesante, lo alentador, es que los primeros datos de esta reacción ya los empezamos a ver en el día de ayer. De 149 diputados de Syriza, 32 votaron en contra del acuerdo, otros 9 se abstuvieron, 3 ministros ya renunciaron a sus cargos, 109 de los 200 miembros del Comité Central rechazaron el acuerdo, y se abren las posibilidades, se abren las condiciones para una eventual confluencia de la izquierda, de la plataforma de izquierda de Syriza, que es la que encabeza este rechazo, con organizaciones que han estado fuera de Syriza, pero que han estado en la oposición a los memorándum, organizaciones de izquierda, el Partido Comunista, Antarcía. Se abre la posibilidad de un reagrupamiento que es indispensable para que el pueblo griego encuentre un camino de alternativa frente al escenario actual. Y es importante procesar ciertas lecciones que son claves porque esta película sigue. Yo creo que la primera es tener claro que la salida del euro no es el fin del mundo. Y es decisivo que se comprenda que el mito de una Europa benevolente, la ideología de un europeísmo de izquierda, donde las instituciones europeas son lo único posible, el euro es el único camino, terminó adormeciendo al pueblo griego y terminó permitiendo esta terrible capitulación de Tsipras. Por eso el contrapunto con la conciencia latinoamericana que se construyó en la década pasada en nuestra región con la bandera de romper con el FMI, no cambiar al FMI, no transformar junto al FMI, sino romper con los acreedores, poner fin a lo que es la opresión financiera sobre los pueblos. Y esta atadura, esta ilusión, esta creencia que hay que hacer todo para estar por el euro, a pesar de que Syriza ganó con la consigna de ningún sacrificio por el euro, terminó haciendo todos los sacrificios que se requerían por el euro. El atontamiento fue tan grande que ahora sabemos que en la noche posterior al no, Varoufakis le presentó a Tsipras un plan alternativo y le dijo: no salgamos del euro, pero hagamos una cosa intermedia, amenacemos con irnos del euro. Y Tsipras le dijo que no, y terminó firmando esa capitulación. Por lo tanto, es clave un cambio en esta actitud. Es clave un cambio en esta actitud en el sentido de saber que uno debe negociar con un plan B. Y un plan B es la posibilidad de utilizar la salida del euro no como un chantaje de la troika contra uno, sino como una amenaza de uno contra la troika. Porque el peligro que implica la salida, la idea que se ha creado, que la salida de Grecia del euro es el fin de Grecia, la salida de Grecia del euro puede decir el fin del euro. Y hasta tal punto esto siempre estuvo rondando como posibilidad que la propia troika dejó abierta una alternativa de negociación de salida temporal durante 5 años de Grecia, porque ellos saben que tienen un plan inmediato para enfrentar una turbulencia.
Ellos saben que tienen un plan inmediato, si se va Grecia del euro, para proteger a Chipre, a Macedonia, a Rumania, a Bulgaria, eventualmente a Portugal, pero no pueden proteger a los bancos, no pueden proteger a Italia, no pueden proteger a el grueso del sistema financiero europeo si una crisis del euro vuelve a replantear la situación que vivió Europa en el año 2008-2009. Por lo tanto, ¿es posible negociar de otra manera? Es necesario además preparar todos los instrumentos intermedios de salida del euro. Y termino con esto. Con la comparación con la Argentina, que ya la hemos hecho en infinidad de artículos y que se ha discutido en numerosas reuniones y debates, pero centrándome en un solo punto. Si hay algo que me parece oportuno de la comparación con la Argentina en estos momentos, es que en una situación catastrófica hay que suspender el pago de la deuda. Y la forma en la cual tiene Grecia de negociar con la Troika, es decir, primero suspendo el pago de la deuda y negociamos sobre esta base, sobre este escenario. Yo necesito no pagar durante un periodo, es indispensable para reconstruir la economía, para volver a crecer y para discutir en algún momento la deuda. Esto es así porque el caso argentino justamente lo demostró después del default, y Grecia continúa teniendo algunas ventajas, incluso frente al escenario argentino del 2001. Primero, en un gobierno eventual de izquierda, como se estaba planteando en el caso de Syriza, la cesación de pagos puede declararse no como un... el default puede declarar, la moratoria puede declararse como una medida premeditada, discutida, racional, apoyada por todo el pueblo, y no como un colapso económico inmanejable. En segundo lugar, en Grecia hubo un hecho clave, que fue una auditoría de la deuda, que fue la auditoría de la deuda más importante que se ha hecho hasta el momento. No tiene nada que ver con la de Ecuador. Es justamente Zoe, la presidenta del Parlamento, que acaba de renunciar, fue la que impulsó y dirigió, junto con Eric Toussaint, la auditoría de la deuda. Y esa auditoría ofrece un documento contundente sobre el carácter ilegítimo, ilegal, que tiene la deuda, que ha servido para rescatar a los bancos. Es decir, Grecia tiene un instrumento de debate, de justificación sólido para adoptar la cesación de pagos de la deuda. Sabemos situaciones distintas, hay muchas diferencias entre Argentina y Grecia en el plano económico, en el plano financiero. Ellos tienen una gran deuda con el FMI, nosotros tenemos una gran deuda distribuida con privados, nosotros exportamos soja, ellos dependen del turismo, pero no se sabe, es imposible predefinir ahora si esas diferencias terminan jugando a favor o en contra del país que toma una decisión soberana. Cesar el pago de la deuda, nacionalizar los bancos, que en Grecia no es necesario más que llevarlo a los papeles, porque todos los bancos griegos están de hecho bajo gestión estatal por el estado de colapso en el cual se encuentran. Y llevar adelante la reforma fiscal con otra actitud frente al euro y con otra actitud frente a la deuda son las grandes tareas que va a enfrentar la reconstrucción de la izquierda en Grecia, y todos nosotros seguiremos pendientes. Yo auguro que seguro que esta no es la última presentación ni de este libro, ni de seguramente del libro que viene. Grecia va a seguir estando en el centro de nuestras preocupaciones, en el centro de nuestra atención. Es el mayor acontecimiento en Europa desde la Revolución Portuguesa, y es uno de los grandes acontecimientos en el mundo que nos hacen discutir Grecia, analizar Grecia y estar siempre preparados para actuar en solidaridad con Grecia. Hoy tenemos una reunión, pero probablemente en otro momento debamos estar todos en las calles apoyando la lucha del pueblo griego por sus reivindicaciones, por su futuro y por lo que ellos anhelan. Agradezco la invitación de Mario. Hemos hecho un alto en una campaña electoral muy intensa. Vengo de Mercedes, partimos a la madrugada para allá,
Bueno, por el interés que tiene hoy un debate de estas características. Y me pareció oportuno participar. Voy a tratar de ir a un par de temas. No tuve oportunidad de leer completamente el libro que se está presentando hoy. Le di una mirada a algunos aspectos, particularmente al artículo de Claudio Katz, y algún comentario voy a hacer sobre el libro. Yo creo que lo que está pasando en Grecia en este momento, bueno, le han impuesto un paquete de características coloniales. Resulta interesante, el otro día vi un tuit, creo que de Lucas, que está aquí, de Lucas Poi, donde él fotografiaba un título de prensa obrera de hace 2 años, Grecia, un protectorado, creo que de la Unidad Europea o aún de Alemania, ¿no? Y esta idea ya es título de los diarios de estos días. Creo que el paquete tiene características coloniales, por sus características, algunas las podemos describir o conviene describirlas, son muy conocidas las medidas draconianas de todo tipo, pero lo que marcó Varoufakis en medio de la crisis fue un aspecto, que es el hecho de que la Unión Europea imperialista tomaba el control prácticamente sistemático, mensual y hasta semanal de la política económica, del flujo de fondos, de la banca, es decir, y el paquete de rescate se iba a ir dando por cuotas contra la certificación permanente de la aplicación de las medidas. Es decir, que Grecia pasa a ser una colonia, un protectorado de la Unidad Europea y pierde toda característica de Estado independiente, de Estado soberano. Varoufakis marcó esto más que las medidas draconianas. Quiero marcar que cuando yo estuve en Grecia del 13 al 20 de junio, llegué el 14, y la crisis de la negociación con la Unidad Europea se desató ese día. Ya Tsipras lo sacó a Varoufakis de la negociación. Es decir, que él viene preparando largamente esta capitulación. Varoufakis era un ministro, pero ya desplazado, sin cartera, porque Tsipras puso a otros elementos menos irritativos para el ministro alemán, para Juncker, para una serie de funcionarios. Varoufakis se había transformado en una persona muy popular en Grecia, porque los había carajeado a todos y le había dicho que los nazis aplaudirían un paquete como el que quería imponer la Troika, y se transformó en un elemento muy popular en Grecia. El tipo lo sacó de la negociación ya previamente a la ruptura en todo este proceso anterior al plebiscito. La magnitud de los términos de este paquete colonial creemos que van a conducir a una enorme explosión social y a una crisis que veremos su alcance, pero que da que pensar que puede tener un alcance definitivamente revolucionario. Lo que le están imponiendo a Grecia, además de elevar los impuestos al consumo, de ampliar la base de esos impuestos, de liquidar la asistencia social, de un golpe demoledor al sistema jubilatorio. Yo marqué en algunos de los artículos cuando volví de Grecia que las familias, habiendo un 30% desocupado y un 67% desocupado en la juventud, muchas familias subsisten de los jubilados. Se arman pool familiares para comer y subsisten de los jubilados. Y acá se impone una rebaja de la jubilación, un aumento de la edad jubilatoria, una liquidación de las prejubilaciones y en general un sistema automático de rebaja draconiana. Si las medidas no dieron origen a la reducción del gasto fiscal, el gasto fiscal se reduce igual, ¿no? Es decir, es un paquete de tipo de aniquilación.
en otro aspecto se quedan con todo el patrimonio público de Grecia, a excepción del Partenón, pero que igualmente me dijeron que estaba en debate también explotar el Partenón por alguna concesión privada. Ahora, todo ese patrimonio público sería garantía de un fondo de rescate o de un fideicomiso, de un fondo que arman como garantía de los bancos griegos. Y hay un facilitamiento en el paquete de medidas de los desalojos. Eso tiene todo un objetivo, que es que las propiedades pasen a manos del control de los bancos y sean garantía de ese fondo de rescate, por las enormes hipotecas y por el enorme nivel de impagos. Hay un 50% de impagos en la banca griega, la banca está totalmente quebrada. Y hay que poner de relieve que ya están suspendidos los convenios colectivos y que el paquete supone directamente la suspensión indefinida de los convenios colectivos. Es decir, acá tenemos un tercio de trabajadores en negro, la mitad precarizados, todo lo que conocemos de esta década del nacionalismo kirchnerista, pero allá directamente están suspendidos los convenios en este momento. Bueno, algo que también se discute acá cuando proponen un Consejo Económico Social, sea por vía de los candidatos del PJ o por vía de la centroizquierda, que también propone lo mismo para afrontar la crisis en la Argentina. Pero allá hay una suspensión de los convenios colectivos. Y el tema de la privatización del puerto de Tesalónica, del puerto Pireo, es absolutamente clave. Y otro tema que se discutía mucho es que lo que no iba a aceptar el pueblo griego era un aumento del 23% de la electricidad. Allá solo hay electricidad, que además es producida por una mina de carbón. Y ahora este paquete supone no el aumento del 23% de la tarifa eléctrica, que no lo puede pagar la gente, sino la privatización de la electricidad. Directamente se van a poner la tarifa que quiera. Se privatiza también la electricidad, está en el paquete. Y no lo vi, no he tenido mucho tiempo con la campaña de mirar periódicos y demás, pero creo que también está incluida la mina de carbón. Se queda con todo. Es decir, es un paquete de características abiertamente coloniales. Ahora, esto es un rescate de Grecia, con estos 85.000 millones de euros. En realidad es un rescate de la banca. La deuda griega son 350.000 millones de euros, un 180% del PBI, cuando empezaron los ajustes eran 120. Es decir que quiero con esto retratar el fracaso del desarrollo de la política del FMI, de la Troika, de la Unidad Europea y en general de la política de rescate frente a la crisis que han implementado los estados y demás. Los bancos griegos deben al sistema de bancos centrales 180.000 millones de euros, cerca de 100.000 al Banco Central Europeo, en préstamos que fueron de emergencia, otros 100.000 millones a clientes que todavía no retiraron. Mientras yo estuve, hubo una fuga en esa semana de 4.000 millones de euros, pero la fuga que ha habido de depósitos de capital en Grecia, de características gigantescas, se hizo en las narices del gobierno y fue siendo financiada por el flujo de euros por el Banco Central Europeo. Es decir, ellos estuvieron preparando la situación de quiebra actual de Corralito y esta situación que ha llevado a este paquete final de medidas. Y aunque el 90% de esa deuda pública con los bancos extranjeros fue transferida a los estados, para rescatar a los bancos, emitieron deuda, emitieron títulos, porque los estados cuando hacen un rescate emiten títulos. Esos títulos fueron al mercado y están en manos de los bancos. De manera que el impacto del default y de la inviabilidad del pago de la deuda griega es falso que no vaya a afectar a los bancos. Es una cosa muy común que se dice que como están implicadas las instituciones financieras no afectarían a los bancos. Mentira, porque los paquetes estatales de rescate están en el mercado y han ido a manos de los bancos y la quiebra implica
un golpe brutal a los bancos alemanes, en primer lugar a los franceses y a un conjunto de bancos. Ahora, el gobierno alemán está advirtiendo, bueno, que esta crisis es una amenaza para el conjunto de la zona euro. En eso está muy bien lo que decía Claudio, de que el problema de la ruptura, del default o de la ruptura de Grecia, no es un problema solamente que abarca a Grecia, sino un problema que crea una crisis de características gigantescas en la zona euro. Bueno, está Portugal al borde del default, pero es un tema más general de la crisis financiera mundial, porque hay una docena de países que están en la situación de Grecia, y entre ellos Puerto Rico y Venezuela, de nuestra América, y en ese cuadro está Portugal y otros países, lo cual está hablando de que la crisis griega abre una nueva fase de la crisis mundial. De inmediato, por lo pronto, trabajosamente las instituciones europeas habían creado una especie de mutual de deudas. Bueno, esa mutual, que es un fondo común para rescatar a los países que fueran entrando en emergencia, ojo que España e Italia tienen una crisis de deuda de características gigantescas, tiene comprometido 160.000 millones de euros ese fondo en la deuda griega, de manera que es un golpe a todas, no solo a las instituciones en general, sino a todos los mecanismos que han ido creando en la última etapa de rescate de la banca. Lo que ha impactado en el mundo del no, bueno, es el giro político que ha implicado la crisis política y el impacto en los pueblos de Europa de semejante rebelión popular de votar por el no en un 61% contra el paquete de la Troika. En esto quiero hacer algunas reflexiones. Ha habido un periodista de Telegraph que supone que Tsipras convocó el plebiscito para que gane el sí. Bueno, yo estando en Grecia propuse en los actos del Partido de los Trabajadores de Grecia, en asambleas populares, estuve reunido con los trabajadores de Biomé, estuve reunido, incluso presencié una reunión apasionante entre la dirección del canal bajo gestión de los trabajadores, que es una de las 3 estaciones del canal de TV oficial, que estaban discutiendo y me invitaron a participar de la reunión con uno de los miembros, de los 5 miembros del secretariado de Syriza, cuyo nombre no me pregunte porque me cuesta aprenderlos, un tipo que estaba rojo como un tomate, le subía la sangre a la cabeza, porque los mismos periodistas que eran pro Syriza lo estaban apretando violentamente contra las resoluciones del gobierno para poner de nuevo en caja al canal que está bajo gestión de los trabajadores, que se llama ET3, y que le habían nombrado un director perteneciente a la derecha. Los tipos lo mandaron a la puta que lo parió al director, dijeron vamos a seguir ocupando este canal, y yo tuve oportunidad de hablar en cadena de la crisis, después que habló Draghi, después que habló Tsipras, después que habló el secretario general del Partido Comunista, que habló Samara, me tocó hablar a mí ahí. Yo no le entendía nada a los tipos que hablaban en griego, pero después me hicieron preguntas y alguien me la tradujo y pude hablar porque hablé en el noticiero bajo control de los trabajadores, hablando de las comparaciones con Argentina y dando una opinión desde este ángulo, ¿no? Quiero decir, no es que me consideraran lo mismo que Draghi, pero como estaba ahí y el tema de la comparación con Argentina resulta apasionante en Grecia, tuve oportunidad de esto. Y un tema que yo planteé era la posibilidad de un referendo. Como planteé el tema de un congreso de trabajadores, de las organizaciones populares de lucha, los sindicatos y demás, para discutir un plan de salida y de ruptura con la Unidad Europea Imperialista, que es una problemática que ya me pareció que estaba vigente al momento de la crisis de las negociaciones, mucho antes del plebiscito, del no, etcétera. Ahora, cuando Tsipras tarda en convocar el plebiscito y lo convoca en el marco del corralito, yo también pensé,
que este hombre pensaba que iba a ganar el sí, completamente. Porque en el marco del corralito, con los jubilados llorando en la puerta de los bancos, en semejante sitio, ya el sitio es brutal, ustedes, es una catástrofe Grecia, es catástrofe social, humanitaria, sanitaria, de todo orden. En ese cuadro de sitio, convocar el referendo, este hombre pensaba que ganaba el sí. Y toda la prensa mundial pensaba que ganaba el sí. Y los líderes de la Unidad Europea jugaron y militaron por el sí. Y hubo una movilización de 25.000 personas por el sí, o de 17.000, no sé, ya los números se me confunden. Y viene y gana el no con el 61%. Fue un golpe brutal a todo lo que se esperaba y a todo el cuadro político, que es en sí prácticamente una rebelión popular del pueblo griego. Esto me interesa destacar en el sentido de que abre el no, ha abierto un cuadro político que creo que está lejos de cerrar la capitulación de Tsipras y la aprobación en el Parlamento. Abrió un cuadro político determinado que va a tener muchos capítulos en la crisis griega. Bueno, yo ya llevo 13 minutos, voy a digamos, a ir al grano de algunas cosas. El ministro de Economía alemán está planteando la posibilidad igual de la salida de Grecia. Hay una división muy grande en el imperialismo, de la salida de Grecia del euro. Y es una salida pautada, a lo mejor de 5 años, donde pueda haber dos monedas, una moneda de cuentas y una moneda de intercambio comercial, que acá se planteó cuando fue la idea del argentino de Rodríguez Sá, que teníamos la convertibilidad y se planteó la idea de dos monedas. Una moneda que siguiera siendo el peso convertible, prácticamente de dólar, y el otro, el argentino. Y están circulando este tipo como modalidades del ajuste en la convicción de que no va a funcionar este paquete, que es lo mismo que plantea el FMI, que el paquete es inviable. Bueno, cualquiera que se da cuenta que después de 6 años de ajuste deben 180 del PBI, ¿por qué ahora semejante cosa podría dar origen a una salida de Grecia? Evidentemente son formas de la sanción de la crisis, y para orientar la crisis de alguna manera, entonces el ministro alemán ha planteado esta idea, y todo esto está en debate en Grecia en estos momentos. Yo acá quiero hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la comparación con Argentina. Claudio, en el artículo del mes de enero, en este libro que presenta aquí Mario Hernández, hace algunas observaciones. Una observación es que la clase obrera está en reflujo en Grecia. Eso me resultó interesante porque yo opino lo mismo, sobre todo en enero. Grecia sufre en 5 años 30 paros aislados. Si los 13 paros de Baldini fueron aislados, imagínense 30 paros en 5 años. Es decir, lo que no quiso la burocracia de los sindicatos en Grecia es una huelga general a la vista para producir un desenlace, un choque, una ruptura con la Unidad Europea, etcétera. Son 30 paros de descompresión, la gente está podrida. Los últimos paros no para nadie de la industria privada, para nada más que estatales. No obstante lo cual, se han producido expresiones y movimientos de lucha, como la fábrica bajo gestión obrera, asambleas populares. Es decir, Grecia es un país que está con muchas manifestaciones parecidas al 2001-2002 argentino. Pero son relativamente minoritarios esos movimientos, y los sindicatos están completamente de espaldas a una intervención en semejante magnitud revolucionaria de la crisis. Y un gran actor de esto es el Partido Comunista. No hay que generar ninguna expectativa en el Partido Comunista. El Partido Comunista griego ha puesto a prueba su carácter contrarrevolucionario sistemáticamente. La última vez ha sido absteniéndose en el plebiscito. Es espectacular. Se abstuvo en el plebiscito. Pero antes de eso había negado toda posibilidad de un gobierno de izquierda con Syriza. Y Syriza había dado su primer manifestación de giro a la derecha cuando, en lugar de forzar la asunción de un gobierno, cualquiera fuera la condición,
porque sencillamente tenía casi la mayoría, hizo una alianza con un grupo de derecha, ANEL, sí, ANEL, con el grupo ANEL, que ahora votó también a favor de la Troika y demás. Ya todo esto tuvo enormes episodios de preparación. El Partido Comunista es autista, es autorreferencial. Es un caso de una corriente autorreferencial con lenguaje stalinista. Nosotros conocemos algunas con lenguaje trotskista, pero cuando uno es autista respecto de una intervención de conjunto de la clase obrera para dar una salida a la crisis, uno es igual de negativo, de perjudicial y de pernicioso para el movimiento popular en su conjunto. El Partido Comunista no tiene la menor intención de desenvolver un proceso hacia el camino de un gobierno de trabajadores. Naturalmente, lo que está planteado en Grecia para una ruptura con la unidad europea es el problema de un gobierno de trabajadores. Yo la comparación que hice estando en Grecia es que Argentina pasó por el default durante 3 años, que significó un brutal ajuste contra el pueblo argentino y no un hecho de soberanía, en primer lugar. En segundo lugar, que después tuvimos la reestructuración de deuda que Syriza le puso al pueblo griego como perspectiva de salida a la crisis, y tuvimos el negociado, el canje 1 y el canje 2 de la Baña, de Kirchner, etcétera, y vivimos el ajuste para pagar los 200.000 millones de dólares de deuda de Cristina Kirchner, que nos ha llevado a la nueva crisis de deuda que tenemos hoy, con el Banco Central quebrado, con los buitres asumiendo la deuda con el Club de París, con el CIADI, con la indemnización a Repsol, y todo este curso de endeudamiento que ha reabierto el gobierno kirchnerista sin resolver esta nueva crisis de cuentas fiscales, de deuda, etcétera. En este aspecto, creo que en la comparación me sorprendió del artículo de Katz, que dice que es un acierto de Tsipras y de Syriza haber planteado la mantención dentro del euro. Problema de toda la izquierda europea. Se plantean los estados socialistas de Europa a partir de la unidad europea. La unidad europea es la OTAN, es una construcción de la dominación franco-alemana de toda Europa para colonizar a los estados del este, es un intento de competencia que está llegando a esta crisis como resultado de la crisis capitalista, de competencia con el imperialismo norteamericano, a su momento con China, para la penetración en China, en Europa del Este en particular. En Ucrania es manifestación de esa competencia. Creo que el problema de Syriza es que jamás se planteó el problema de romper con la unidad europea. Ahora, el plan B para romper con la unidad europea no es simplemente oponerse al ajuste, que es el problema de la plataforma de izquierda, no tiene plan ninguno. Están salvando su alma los de la plataforma de izquierda. Esta muchacha de 37 años, que yo no la conocí, a mi charla, a mi acto final, vino una parlamentaria europea, que es una heroína en Grecia, pero no la jefa del Parlamento. La jefa del Parlamento, sin embargo, es muy izquierdista y es una buena mujer, muy combativa, incluso es muy amiga de los compañeros del Partido de Trabajadores de Grecia, que me invitó a mí, pero ella hizo una comisión bicameral, como la bicameral de acá, de investigación no vinculante de la deuda, lo mismo que acá. Investigación para la memoria, es para un nunca más, ¿no? Para la memoria de la deuda, pero no vinculante, no para decir esta deuda es ilegítima, Grecia como Chipre y como Islandia ha sido el terreno de la especulación financiera para venir ahora a descargarnos la crisis, no para esto, sino para tener una conciencia de la deuda, lo que fuera. Ella ahora votó en contra, es parte de los 35 legisladores, pero esta gente no tiene ninguna perspectiva revolucionaria. Creo que la ventaja que tenemos en la Argentina, que está en el final del artículo de Claudio Katz, es que tenemos el frente de izquierda que se plantea el gobierno de los trabajadores y tiene inscrito en su programa encarar la frustración de la experiencia nacionalista argentina, que es una réplica de la frustración de otras experiencias de las izquierdas del FMI, como el Frente Amplio, como Lula, de la frustración de la experiencia nacionalista chavista
que tiene el planteamiento de la nacionalización de la banca, del comercio exterior, y que los trabajadores sean la fuerza social para llevar ese programa adelante. Creo que es la ventaja argentina, de que el giro a la izquierda que protagonizó Syriza, Podemos o algunos otros agrupamientos, incluso la izquierda reformista en América Latina, se esté prefigurando, yo no digo todavía que lo hayamos protagonizado, se esté prefigurando para protagonizarlo el Frente de Izquierda con la estrategia política del Frente de Izquierda. Creo que es la ventaja y no la desventaja argentina. Y que la desventaja de Syriza es que jamás se planteó el gobierno de los trabajadores, sino el gobierno de la burguesía, y en el marco capitalista resistir el ajuste dentro de la Unidad Europea. Bueno, quería hacer estas reflexiones y que de algún modo también nos preparan para el post-25 de octubre, donde se viene una muy linda en la Argentina, porque nosotros también vamos a bailar acá en ritmos diferentes al compás de la crisis capitalista mundial, y se planteará las disyuntivas también para los trabajadores argentinos, no solo para los griegos. Nuestro invitado especial de alguna manera, porque es español. Esperemos que no solamente nos hable de Grecia, sino también de ese otro, yo creo que ya no interrogante, pero en algún momento lo fue, que es Podemos. Sí, yo, como me habías comentado anteriormente, Mario, el tema lo tengo orientado más que nada a contar lo que es Podemos y a contar lo que es la vida política española en estos momentos. España no está en una situación muy específica. Se cuenta que no está sometida a rescate, que el gobierno del Partido Popular evitó precisamente un rescate del tipo del que han tenido Irlanda, del que han tenido Grecia, etcétera. Sin embargo, lo cierto es que sí hubo un rescate. Hubo un rescate para, específicamente, la apertura de una línea de crédito específicamente destinada al salvataje del sector financiero. Fue una línea de crédito de 100.000 millones de euros, de los que el Estado español utilizó 40.000, dedicados específicamente, además, al salvataje de algunas entidades financieras que estaban en una situación de quiebra absoluta, precisamente por el desinflado, la explosión de la burbuja inmobiliaria que había garantizado el crecimiento anterior. Es decir, el crecimiento anterior había estado basado en el inflado de esa burbuja inmobiliaria, y la destrucción de esa burbuja inmobiliaria tuvo enormes repercusiones, tanto económicas como sociales. Para entender lo que la situación actual la situación actual política en España, que desde la que se mira con mucho interés a Grecia, hay que entender una serie de puntos esenciales. Primero de los puntos esenciales es que la crisis genera una situación de devastación, una sucesión de ajustes, entre los cuales se cuentan dos reformas laborales que revolucionan radicalmente el derecho del trabajo español, estableciendo mecanismos de flexibilidad enormes y modificando enormemente también lo que es la mecánica de negociación colectiva del Estado español, favoreciendo los convenios de empresa por sobre los convenios de sector, favoreciendo además el descuelgue respecto de los convenios de las empresas que se supone que están en crisis, y favoreciendo toda una serie de medidas antiobreras de enorme profundidad. La resistencia frente a esto empieza no produciéndose, es decir, frente a esto se asume una cierta pasividad. Hay que recordar que la sociedad española vivía una especie de gran espejismo, que consistía en el hecho de que, gracias al consumo que se había tenido las décadas anteriores, la gente pensaba que vivía en un país del primer mundo, y que por lo tanto ese consumo iba a permitir que todos y todas fuéramos eternamente clase media. No se sabe muy bien qué era eso de la clase media, pero en esa perspectiva todo el mundo había dejado de verse como trabajadores y había pasado a verse como una especie de clase media indiferenciada, que podía precisamente consumir sin que eso tuviera ningún tipo de consecuencia. El ajuste sorprende a la gente y sobre todo atrapa a mucha gente en el marco de lo que precisamente va a suceder en Grecia con el fin de la moratoria de los desahucios. El inflado de la burbuja inmobiliaria, que había sido toda una operación orquestada entre las entidades financieras, los poderes públicos y las constructoras, las grandes empresas constructoras inmobiliarias, había hecho que la gente se metiera en la compra, la clase trabajadora y la clase media se metieran en la compra de edificios, en la compra de viviendas, de vivienda en propiedad. Se había fomentado enormemente precisamente el acceso a la vivienda en propiedad frente al alquiler, y se habían establecido mecanismos que favorecían
esa compra de la vivienda por unas cantidades que en lo alto de la burbuja eran absolutamente inasumibles con un sueldo normal. Estaba consumiendo esa vivienda básicamente a crédito. El estallido de la burbuja inmobiliaria hace que mucha gente se quede en la calle y que por lo tanto empiecen a producirse desahucios. Desahucios que se producen por cientos de miles. Es decir, uno de los grandes problemas sociales que además tendrán sus consecuencias precisamente en las resistencias que se establecen a partir de entonces, es precisamente el problema de los desahucios. A la gente la echan de sus casas por no poder pagar la hipoteca, con la característica añadida de que precisamente en la legislación española el impago de la hipoteca conlleva no solo el desalojo de la casa, sino que una vez que has sido desalojado de la casa, sigues debiendo las cantidades que no han podido pagarse con la subasta de la vivienda. Es decir, que no hay lo que se llama dación en pago, que existe en la gran mayoría del resto de países europeos e incluso en los países anglosajones. Bueno, decía, las resistencias a todo este proceso de devastación social son mínimas en un primer momento, sobre todo por la aquiescencia absoluta de los sindicatos mayoritarios. En España hay dos grandes sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, que históricamente ha estado ligado al Partido Comunista, aunque ahora en día no tanto, y la Unión General de Trabajadores, la UGT, que históricamente ha estado ligada al Partido Socialista. Estos dos grandes sindicatos, que son los más representativos en la gran mayoría de los sectores, han alcanzado una situación en la que actúan más o menos como gestores de la fuerza de trabajo para los intereses incluso de la patronal y de los sectores políticos, en el sentido de que actúan más bien como apagafuegos que como ninguna otra cosa, actuando como una burocracia sindical que no planta batalla en ningún momento. Con el inicio de la crisis y de los ajustes, Comisiones y UGT adoptaron una postura timorata de no enfrentar precisamente, ni siquiera como los propios griegos, es decir, ni siquiera convocan la oleada de huelgas generales que más o menos salen bien, mal o regular, que se convoca en Grecia, sino que más o menos adoptan una actitud bastante pasiva. Entonces, ante la desesperación, ante la situación en que se están sucediendo los recortes, se están sucediendo el cierre de centros públicos de salud, se está despidiendo a trabajadores públicos, se está despidiendo a los trabajadores de las empresas privadas por vía de expedientes de regulación de empleo, se está produciendo una devastación económica. El 15 de mayo de 2011, después de una manifestación que acaba con incidentes en el centro de Madrid, un grupo de jóvenes se queda acampado en la Puerta del Sol madrileña, que es una plaza que está en el centro mismo de Madrid. Ese grupo de jóvenes se ve aumentado en los siguientes días, se ve masificado, es un momento estratégico en el que van a realizarse unas elecciones locales en todo el estado y miles de personas se acaban agolpando en la Puerta del Sol madrileña y no pueden ser desalojadas por la policía precisamente por la masividad de la protesta y por el hecho de que en ese momento las elecciones estaban a las puertas y el gobierno socialista, que era el que estaba en ese momento, no podía pasar o aparecer delante de los medios de comunicación de masas desalojando violentamente una protesta de esas características. La protesta, digamos que actúa como una especie de dinámica que rompe muchos equilibrios anteriores de la izquierda clásica española. Es decir, la protesta de esos días hace que la sociedad se politice en gran medida cuando no lo había estado anteriormente. La gente está en la calle, la gente está en los autobuses, empieza a hablar de política, la gente se encuentra en la misma plaza, empieza a hablar de sus problemas. Ocurre algo que yo creo que está muy relacionado con lo que ocurrió también aquí en el año 2001, quizá, ¿no? Entonces, esa politización de la sociedad que se produce en pocos días es una politización, sin embargo, hasta cierto punto limitada. Hay que tener presente que lo que hay en la plaza de la Puerta del Sol en ese momento es básicamente una perspectiva alimentada por elementos de gente o por masas de gente que se había considerado hasta ese momento clase media y que entendía que el problema fundamental que estaba viviendo en ese momento era un problema de democracia, de profundización democrática dentro mismo del sistema capitalista. Es decir, el planteamiento esencial es el no nos representan, es un no nos representan que lo que quiere decir es que a lo mejor habría que variar los mecanismos de representación política para hacer aparecer otras voces, las voces discordantes, las voces de la mayoría social, que aún de momento quedan de una manera totalmente indefinida. Sin embargo, lo que sucede los días siguientes es muy interesante. Los días siguientes, justo después de la ocupación de la plaza, se produce un debate en la misma plaza sobre cómo orientar la resistencia a partir de ese momento. Y se produce un debate que se acaba resolviendo según los intereses de los sectores más radicalizados.
en el sentido de que el debate fundamental es el debate si quedarse en la plaza y hacerse fuertes en la plaza, en el sentido de llamar la atención sobre la base de estar en un punto especialmente visible. Hay que recordar que todo esto se hace en el marco y casi paralelamente a lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Egipto en esos momentos en la Plaza Tahrir, que fue un gran inspirador precisamente de lo que sucede en la Puerta del Sol. Pues una de las posiciones es quedarse en la plaza y llamar la atención sobre ella, y otra de las posiciones es dispersar precisamente esos movimientos de protesta hacia los barrios de las distintas ciudades en las que estaban sucediendo las protestas. Se decide lo segundo, lo cual es un éxito precisamente de lo que podríamos denominar los sectores más activistas o los sectores más militantes, porque permite que los propios barrios obreros establezcan asambleas ciudadanas, asambleas populares, que empiezan a funcionar como elementos dinamizadores de un movimiento que empieza a írsele de las manos precisamente a ese discurso de clase media que lo había alimentado desde el primer momento. Bueno, pues el movimiento va creciendo, el movimiento pone en marcha una serie, entra en comunión en una virtuosa confluencia con toda otra serie de movimientos sociales que existían anteriormente y que se van desarrollando paralelamente, como será el movimiento precisamente de la gente que se resiste a los desahucios, el llamado movimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca, aunque hay más organizaciones insertas en ese tipo de frente de lucha, en el que se trata de impedir los desahucios y que funciona un poco por todos los barrios, apoyándose también en las oficinas de vivienda del 15M y demás, como el movimiento de las llamadas mareas, que defienden los servicios públicos por vía de manifestaciones, con organización de huelgas, etcétera, o como los propios movimientos del antagonismo sindical que empiezan a organizarse y acaban arrancando los sindicatos mayoritarios algunas huelgas generales. Digamos que lo que se produce en los 2 años siguientes, del 2011 al 2013, es una acelerada politización y una oleada de luchas que alcanza cotas que no se habían visto en España precisamente desde los años de la transición, cuando cayó el franquismo y se produjo no la ruptura democrática hacia un sistema democrático, sino una reforma del propio régimen franquista hacia la monarquía que actualmente tenemos en España. Bueno, pues es en la ola, en la cresta de la ola de esta dinámica en la que se crea para las elecciones de mayo de 2014, para las elecciones de mayo europeas de mayo de 2014, Podemos, ¿no? A ver, ¿qué sabéis de Podemos? ¿Alguna cosa así para que no hable yo solo? Pues vamos a ver. Podemos lo montan en un momento en que las movilizaciones estaban empezando quizá a disminuir un poquito, ¿no? Las movilizaciones estaban empezando a desinflarse porque la gente estaba empezando a plantearse la cuestión de cómo llevar el asunto a un grado mayor de enfrentamiento, a un grado mayor de desarrollo de las luchas. Había quien planteaba precisamente esa salida institucional, construcción de una alternativa electoral que representase al movimiento y le hiciese llegar a tener una potencia política que permitiese cambiar las cosas, y había quien planteaba la profundización de los procesos de articulación y densificación en los barrios por la vía de la generación de más mecanismos de poder popular y de contrapoder popular que pudiesen alimentar un crecimiento sostenido de la conciencia popular. En la dicotomía entre esas dos opciones fundamentales, un grupo de politólogos de la Universidad Complutense, que son, supongo que habéis oído hablar de ellos, Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, etc., monta Podemos junto con otro grupo. Pero vamos, básicamente el grupo de politólogos tiene la ventaja o pone en esa confluencia que conforma Podemos precisamente el hecho de que habían estado trabajando muy intensivamente el tema de los medios de comunicación. Tenían una televisión propia, o sea, un programa de televisión propio en un canal comunitario que se llama Teleca, y además habían tenido acceso a los medios de comunicación de masas, apareciendo en primer lugar en una televisión de prácticamente ultraderecha que se llama Intereconomía. Habían aceptado aparecer en esa televisión y eso les había abierto las puertas a ir apareciendo puntualmente en el resto de medios de comunicación de masas. Este grupo de politólogos forma Podemos como plataforma electoral para las elecciones europeas del año 2014, junto a un partido postrotskista que se llamaba Izquierda Anticapitalista,
presentan esa candidatura electoral que pretende representar la indignación ciudadana, pretende representar al 15M, pretende representar a las luchas que se estaban sucediendo en ese momento en el conjunto del Estado español, y obtienen un resultado que no esperaban. Se esperaba que el enfado ciudadano permitiese obtener un eurodiputado, sin embargo se obtienen 5. Eso genera además un subidón enorme de energía, genera una situación en la que se produce una explosión tremenda de Podemos como organización y de la alternativa a Podemos en el mismo marco de los medios de comunicación sociales, y por lo tanto se les pone en el centro de la actualidad y en el centro de la candelera. La primera reacción del núcleo dirigente de Podemos es poner en marcha lo que ellos llamaban los círculos. Los círculos son unos sitios, o sea, unos espacios que serían como asambleas públicas que permitirían poner en marcha el protagonismo ciudadano que se reclamaba precisamente desde el 15M. Es decir, lo que se decía, o el reclamo con el que se actuaba, era precisamente que se iba a abrir cancha, que se iba a abrir camino a esa profundización democrática de que se hablaba, sobre todo en términos internos de la propia organización. Sin embargo, lo cierto es que pocos meses después del inicio o del final de las elecciones de 2014, cuando tienen los 5 diputados, pocos meses después el mismo núcleo organizador de Podemos, que tiene el control de la organización, presenta un esquema de organización interna tremendamente vertical y que deja poco espacio para la participación de los círculos y para la participación ciudadana. En el primer congreso, lo que podría ser el equivalente a un congreso fundacional de Podemos, que es el encuentro de Vista Alegre, el sector dirigido por los politólogos, digamos que copa todo el poder del conjunto de la organización, hasta el punto de que la organización post-trotskista, que estaba en el núcleo fundador de la organización, se ve obligada a desaparecer como organización, como partido político, y a darse de alta como asociación, porque se establece una cláusula en el mismo articulado de la organización interna en la que se dice que los que forman parte de un partido político no pueden ser cargos de Podemos. Bueno, el desarrollo posterior yo creo que a vosotros os va a sonar bastante en este país, porque al fin y al cabo es uno de los espacios políticos que se toma como referencia por parte de los ideólogos de Podemos, principalmente por Íñigo Errejón. Se toma como referencia precisamente la construcción de un espacio, ellos mismos lo están empezando a decir en España, pese a que no pertenece para nada al tipo de tradición política española, un espacio nacional popular, un espacio de construcción de hegemonía, etcétera, ¿no? Se toma como referente teórico fundamental a Ernesto Laclau, además de una forma abierta, expresa y definida, y se empieza a hablar de cosas que no se corresponden de manera bastante clara con lo que han sido las tradiciones políticas de la izquierda española, ¿no? En primer lugar, se está hablando desde una perspectiva de transversalidad, lo que ellos llaman transversalidad, que permitiría obtener la hegemonía del conjunto de la sociedad, y que está basada en la idea de que ya no existen derechas ni izquierdas. Bueno, no tanto que no existen derechas o izquierdas, el núcleo fundador de Podemos se autodefine como afectivamente de izquierdas, pero lo que plantean abiertamente es que la discusión social en estos momentos no está expresada en términos de izquierda o de derecha, sino en términos de la casta, que se define no en términos de clase, sino en términos puramente de quienes tienen acceso a la corrupción política, asociada al propio funcionamiento limitadamente democrático del sistema representativo español, y la gente, que seríamos todos los demás, ¿no? Entonces, en esa construcción las clases sociales desaparecen y lo que se hace es, digamos, amalgamar todo desde un frente interclasista que permitiría hacer frente a la oligarquía, que no se define como oligarquía, sino que se define, como os decía anteriormente, como casta, es decir, como precisamente haciendo hincapié en los términos o en el concepto fundamental de la corrupción política, más allá que en los términos relacionados con la propiedad de los medios de producción o cosas semejantes. El programa político de la organización, pues digamos, es concomitante con todo eso. El programa político y económico de la organización, el programa de Podemos, es un programa abiertamente socialdemócrata. De hecho, es un programa que lo que plantea es una redistribución mayor de la renta por la vía de un impulso público de la demanda y poco más. Es decir, que plantea una fiscalidad más progresiva, que eso permitiese realizar una redistribución de la renta y que eso, mediante el mecanismo keynesiano de
del multiplicador y todo este tipo de cosas permitiese el crecimiento económico sin meter ningún tipo de mano ni actuar en modo alguno sobre precisamente la esencia de clase de una sociedad capitalista, ¿no? Es más, habría que decir que el planteamiento económico del programa de Podemos se ve suavizado en los meses subsiguientes, porque el programa con el que se concurre a las europeas de 2014 es un programa que recoge muchos de los reclamos del movimiento 15M, entre ellos la petición de la renta básica, una renta básica de ciudadanía para todos los ciudadanos, y sin embargo en las versiones posteriores para las elecciones últimas lo que se plantea ya no es la renta básica, sino una renta mínima de inserción para aquellos que no tengan trabajo, para aquellos que no tengan acceso a otro tipo de rentas, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué más cosas os puedo contar de Podemos? Básicamente el proceso que ha seguido la organización en los últimos meses ha sido un proceso de centramiento. Es decir, han abandonado toda veleidad supuestamente izquierdista y han ido encaminados a no, digamos, enfadar o no llamar la atención sobre nada que pudiera enajenarles el apoyo de la clase media, esa clase media que se supone que somos todo el mundo en España, y sobre todo los sectores más centrales, más de centro. En esa dinámica de que no son ni de izquierdas ni de derechas, quieren atraer también a sectores de derechas o a sectores de centro, y por lo tanto no entran en determinadas discusiones que han sido clásicas dentro de la izquierda histórica española, como por ejemplo la discusión entre monarquía y república. No entran a valorar si España debe ser una monarquía o república, eso ya lo decidirá la gente posteriormente. No entran a valorar tampoco si la memoria histórica debe ponerse como un elemento central de la actividad política actual, sino que consideran que es algo que, bueno, que está ahí, pero a lo que no habría que darle más importancia, sobre todo en este momento actual, etc. Relacionándolo un poco con el tema de Grecia y con lo que ha pasado en Grecia, habría que tener presente también un asunto importante, ¿no? En el proceso de desarrollo de Podemos se desarrolla una suerte de ideología, una ideología que ellos consideran transversal, que debería ser accesible para todas las clases sociales y para todos los sectores sociales, donde, sin embargo, se establece paradójicamente una especie de diferenciación en las relaciones que se establecen entre el núcleo fundador, que en estos momentos tiene todo el poder en el marco de la organización, y los movimientos sociales o los sectores más a la izquierda que están en el conjunto de su organización, y sin embargo lo que se relaciona, y esto yo creo que es bastante repetido, tiene bastante relación con lo que ha sucedido con Syriza, lo que se relaciona con la relación de la propia organización con los medios de comunicación masivos y con la propia clase dirigente, ¿no? Si frente a las tendencias internas que puedan empujar hacia la izquierda o que puedan empujar hacia la radicalidad, se establece un discurso que habla mucho de un materialismo maquiavélico, se habla mucho de Maquiavelo, se habla mucho de Juego de Tronos, no sé si habéis visto esa serie, es decir, de entender la política como una política de la astucia, de los golpes y contragolpes, de entender la política como una especie de mecanismo en la que solo hay derrotados y vencidos, etc. Si eso se establece como centro, hasta el punto de que, curiosamente, Pablo Iglesias en su primer encuentro con el actual rey, Felipe VI, les regala el hecho de que vean que, por ejemplo, en Grecia se produce un referéndum y la gente no los quiere tal y como ellos son, ¿no? Entonces, ese tipo de mecanismo angelista con respecto a lo que va a ser un proceso de transformación está también en la médula del propio discurso de Podemos, que trata de no asustar a la gente sacando temas como precisamente el del euro o sacando temas como precisamente el de América Latina. El núcleo fundador de Podemos es un núcleo fundador que ha recibido dinero de ellos directamente no, pero sí la fundación que organizaron o de la que proviene, la Fundación CEPS, ha recibido dinero tanto de Venezuela como de Bolivia, como de todos estos países. Han estado asesorando a los gobiernos de estos países y, sin embargo, ahora cuando en la televisión española se les echa en cara ese pasado, ellos dicen que, por supuesto, su modelo de sociedad no es Venezuela, no es Ecuador, sino que es Dinamarca o que es Suecia. Como que todo el mundo tiene como modelo de sociedad Dinamarca. Bueno, pues en los últimos meses
Lo que se produce en España son las elecciones municipales, elecciones locales y elecciones de comunidad autónoma. En las elecciones municipales, en las elecciones de comunidad autónoma, Podemos se presenta solo, se presenta con unas listas dirigidas precisamente por el núcleo fundador, y esas listas, en la mayor parte de las comunidades autónomas, esas listas obtienen en torno a un 15% de los sufragios, lo cual les da representatividad a la mayor parte de las comunidades autónomas, pero les hace estar en una situación en la que básicamente lo que tienen que hacer es apoyar a las listas del PSOE para que el PP no gane, para que el Partido Popular, que es el partido de la derecha, no gane en esas circunscripciones. En cuanto a las elecciones locales, lo que se produce es un fenómeno un poco más interesante. Es un fenómeno en el que distintos tipos de sectores se unifican, no solo con Podemos, sino con otra serie de partidos a la izquierda y con los representantes o militantes de los movimientos sociales, y presentan unas candidaturas que son las llamadas candidaturas de unidad popular, que obtienen la victoria en algunas ciudades importantes de la geografía española, como Madrid, Barcelona, Valencia o Zaragoza. Esas victorias son también limitadas, en el sentido de que tanto Ada Colau en Barcelona como Manuela Carmena en Madrid, por ejemplo, dependen también de la aquiescencia del Partido Socialista, es decir, de que el Partido Socialista no les desbanque para estar allí en el poder, y que además esas candidaturas de unidad popular se construyen con elementos muy disímiles, con elementos muy distintos, lo que hace que los equilibrios internos sean también muy dificultosos. Pero lo que provoca esto en el momento actual, que es lo que está sucediendo ahora mismo en España en las últimas semanas, es que se produzca una quiebra en el interior de Podemos, en el sentido de que por un lado está la dirección, el núcleo fundador, que plantea que Podemos se tiene que presentar solo a las elecciones generales, y por otro lado están sectores un sector que se autodenomina Ahora en Común, que está tratando de desbordar al núcleo fundador para conseguir que la presentación a las elecciones generales se haga de manera parecida a lo que han sido las candidaturas de unidad popular en las municipales, es decir, abarcando a otros sectores sociales, abarcando a los partidos de izquierda y abarcando también a sectores de militantes sociales. Bueno, pues esta es la situación más o menos. Solo deciros como dato de lo que representa Podemos, que al fin y al cabo no es más que la dirección de Podemos, no es más que la representación en España de algo que yo me atrevería a definir como precisamente la clase media ilustrada. Representa los intereses de la clase media ilustrada, y es una organización política de la clase media ilustrada, en el sentido de que si cogemos los 65 miembros del Consejo Ciudadano de Podemos, que es la organización, el comité central, por decirlo en términos clásicos, 64 son altos funcionarios del Estado, profesores universitarios, ese tipo de cosas, y solo hay un trabajador manual. Es un trabajador manual que tiene es un cocinero, que tiene un máster en el Basque Culinary Center, de esos que valen 10.000 euros al año, ¿no? Claro, ¿qué es lo que se plantea entonces? Los movimientos sociales están reagrupándose de otra manera en torno a toda esta emergencia de Podemos. Están intentando generar vías alternativas de organización que generen otro tipo de dinámicas, ¿no? Lo que pasa es que los movimientos sociales se han visto muy desmovilizados en los últimos meses precisamente por la emergencia de Podemos. La sociedad española busca una solución fácil, y la solución fácil es encontrar una persona que haga aquello que todos están deseando hacer sin ningún problema, y esa persona en estos momentos es probablemente Pablo Iglesias, aunque ha encontrado también sus límites de desarrollo. Solo diré una cosa finalmente. Yo creo que lo que se pone encima de la mesa en nuestras sociedades, tanto en la griega como en la española, y yo no sé si aquí, ahí eso lo tenéis que decir vosotros y vosotras, es la necesidad de un plan C. Si teníamos el plan A, que es el plan de la troika, el plan de los ajustes, el plan de la devastación, teníamos el plan B, que es el plan de la socialdemocracia, el plan de keynesiano, que yo creo que tiene evidentes límites para su implementación, que no puede ser llevado a cabo ya en la sociedad actual. Es necesario poner en marcha un plan C que conecte con esas realidades efectivas que se están produciendo en nuestras sociedades, que son esas realidades relacionadas con las asambleas populares, con las empresas recuperadas, con la emergencia de formas de mercados sociales, con la emergencia de formas de economía distinta, de economía popular, de economía solidaria, de autogestión, con la construcción de popular que se está produciendo paralelamente al propio proceso de descomposición del capitalismo tal y como lo vivimos. Y bueno, si me dejáis un segundito solo, leo, para terminar y tratar de inspirar aquí al personal, una frase de un anarcosindicalista español que murió en los años 20, asesinado por los pistoleros de la patronal, que se llamaba Salvador Seguí, le llamaban el Noy del Sucre,
que dice que es preciso que la gente luche, a pesar de todo, porque el que no lucha no vive. El agua encharcada se corrompe, es preciso que corra, que forme arroyos y ríos. El río es una cosa viva, la laguna es una cosa muerta. Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. Sí, en realidad yo lo único que podía era comentar un poco mi experiencia de por qué llegué allá, cómo llegué allá. Yo estuve en Grecia en el 2013, conocí a Kostas Sitchison, que es el compañero argentino griego, que se fue exiliado con su familia en la época de la dictadura, y después de estar unos años en Canadá, se fueron a vivir a Grecia y allí conformó con otros sectores lo que es Syriza. Yo lo conocí ahí a él, quedé bastante en contacto, haciéndole algunas entrevistas en mi programa y demás, y hizo que me entusiasmara la posibilidad de ver este nuevo fenómeno que podía llegar a suceder en enero de este año en las elecciones, donde yo no abrigaba, porque conocía que Syriza no era un partido que se planteaba la revolución y la revolución de la clase obrera, pero me parecía que se podía dar un fenómeno que empezaba a trabajar en Europa el hecho de romper con el bipartidismo que en Europa se venía dando de hace 30, 40 años después de la posguerra. Eso me llevó a que fuera, fui por mi cuenta, no me subvencionó nadie, no me pagó nadie, fui yo y me pasé ahí unos 10 días, llegué un día posterior a que estuvo Podemos, Pablo Iglesias, en el cierre del acto de campaña con Tsipras, pero digo esto nada más porque me parece que hay que mencionarlo. Yo vi en ese periodo de esos días, hasta las elecciones y un par de días después, todo un movimiento de grupos sociales, organizaciones sociales, políticas de Europa, que incluso hasta se dieron llamar en Otra Europa es posible con Tsipras, que estaban jugando a favor, porque la expectativa era que si Syriza triunfaba y además avanzaba en el gobierno con las medidas que venían proponiendo, iba a fortalecer a los sectores estos en los demás países de Europa, España, Italia, Francia, Alemania, que estuvimos ahí charlando, los ayudaba a ellos a poder enfrentar también en sus países todo lo que Claudio dijo Pitrola también, de la situación que se estaba viviendo y que se está viviendo en Europa. Yo lo que vi como ahora, que esto no tuvo continuidad. Para mí, yo venía acá y digo, ¿cómo hago? ¿Qué lejos estuvo 5 meses? ¿Qué lejos está el 25 de enero? ¿No? ¿Qué lejos está? Porque no era ni por casualidad lo que uno podía esperar. Más allá que digo, no eran las expectativas que uno podía abrigar de que iba a haber una revolución socialista en Grecia, pero sí un proceso que iba a ayudar. Y 2 cosas me llamó la atención. Hay un sector muy importante de la población de más de 60 años o más de 50 años. Es una población que tiene porcentajes grandes de gente mayor. Pero también hay una juventud muy importante. Y esa juventud que estuvo en Syriza ahí en esa época, yo me hice de un grupito de chicos de 20 años como ustedes, estudiantes universitarios, fundamentalmente de ciencias sociales, de ciencias políticas, que hoy me mantengo en contacto y hoy justamente estuve chateando con alguno de ellos y me decía, nosotros, la juventud de Syriza, sabemos que va a ser difícil, pero vamos a enfrentar esta política de austeridad y estamos preparando una nueva huelga, estamos preparando un nuevo proceso para ver cómo podemos enfrentar esto, ¿no? Con los sectores que quedaron allí. Y una cosa que decía Claudio, ¿no? Vos dijiste en el golpe la palabra perplejo, ¿no? Como que el pueblo quedó perplejo. Y yo hablé hace 2 días con Babis Kokosis, un compañero de la radio y televisión griega, que fueron reincorporados, después de 2 años de haberlo echado Samaras, los reincorporaron, de 2.600 que fueron,
se salteaba en ese momento, ya reincorporaron 2.300, y él justamente cuando hablé con él anteayer le preguntaba, antes de que se votara, pero ya sabían que Tsipras iba a aprobar este plan de austeridad, y me dijo, estamos muy mal, es un retroceso muy grande, y ¿cómo está? Yo le preguntaba cómo está la población, la gente también me dijo una palabra parecida, estamos anonadados, han quedado muy anonadados, pero evidentemente la confianza, como yo lo vine diciendo todo este tiempo, es en que si el pueblo lucha, esto se puede revertir, que esto no, acá no hay ningún cierre, y que por supuesto si la clase trabajadora y los sectores populares se vuelven a poner en movimiento, es muy probable que todo esto sea una mala experiencia, quizás una pesadilla, que es obvio en lo cotidiano la va a vivir el pueblo griego, va a repercutir en otros pueblos de Europa seguramente, porque la Troika y Merkel y compañía van a aprovecharlo para también no dejar levantar cabeza a esos pueblos, cosa que lo quiso hacer con Grecia. Para mí, más que todas las cuestiones económicas que valen, porque es así, para mí es un problema político muy grave, en el sentido de que no tuvieron que escarmentar que un pueblo se levantara ante el imperio, ¿no? Hasta el imperio. Así que nada, es un poco lo que puedo dar de mi experiencia, habría dado mucho más, pero este es el mensaje que tengo de parte de lo que hoy me dijeron un par de jóvenes griegos cuando estuve hablando con ellos, es nosotros vamos a seguir luchando. Y creo que ese es por lo menos como cierre de esto, la esperanza que sabemos puede haber, porque hay un pueblo que por ahora no fue, creo que, doblegado, ¿no?